¿Tú sabías que en un pequeño pueblo vasco se llevó a cabo uno de los juicios más duros por brujería de toda Europa? Zugarramurdi, envuelto en leyendas y misterios, fue el escenario de una de las persecuciones más crueles que la historia recuerda. Hoy viajamos hasta allí para desenmarañar los secretos de estos juicios, el miedo que los impulsó y las vidas que se vieron arrastradas por la tragedia. Zugarramurdi era un tranquilo pueblo rural del siglo XVII, donde la vida cotidiana giraba en torno a la agricultura y la naturaleza. Los aldeanos seguían tradiciones antiguas, muchas con raíces paganas, conectadas a la tierra y a las estaciones. Estas costumbres, aunque comunes y aceptadas durante muchas generaciones, empezaron a ser vistas como sospechosas en un contexto donde la Iglesia Católica reforzaba su control sobre todos los territorios. A finales de 1608, la joven María Ximildegui volvió a su casa en Zugarramurdi. Había pasado los últimos 4 años al otro lado del Pirineo trabajando como sirvienta y al volver contó que en ese tiempo una amiga la había llevado a unas asambleas que se celebraban en la playa, en las que algunas personas bailaban y se divertían. Cuando María descubrió que eran reuniones de brujas, es decir, aquelarres, fue obligada a renegar del cristianismo y convertirse en bruja. Pero tras 1 año y medio empezó a tener remordimientos, cayó enferma y se confesó con un sacerdote de Hendaya que le ayudó a librarse del demonio. Pero María no solo contó eso, también les dijo que estando en Francia había participado en reuniones de brujas que tenían lugar en Zugarramurdi, con brujas de la misma localidad. Mencionó incluso sus nombres. El miedo, como una sombra oscura, comenzó a expandirse lentamente por todo el pueblo, susurrando en las mentes de los más supersticiosos que cualquier desvío de la ortodoxia cristiana podría ser una amenaza. El ambiente de la zona se llenó de desconfianza, mientras el terror a la brujería iba enraizándose en las conversaciones diarias. Los rumores empezaron a extenderse. Se decía que algunas mujeres se reunían en las cuevas cercanas al pueblo para realizar rituales nocturnos. Se decía que estos encuentros se celebraban 3 veces por semana y que en ellos usaban algún tipo de ungüento para volar. La bola cada vez se hacía más grande y en el pueblo ya se decía que estas mujeres participaban en aquelarres donde volaban sobre escobas, mantenían banquetes con demonios y realizaban actos de magia negra. ¿Pero era eso cierto? Lo más probable es que se escondieran en cuevas o en zonas alejadas solo para celebrar sus festividades tradicionales, temiendo los juicios despiadados que seguían a la superstición. Pero con el tiempo y la imaginación popular, aquellas celebraciones se distorsionaron en monstruosos aquelarres, reuniones donde las brujas supuestamente invocaban al diablo. Lo que en otro tiempo eran fiestas de carácter comunitario o prácticas relacionadas con la fertilidad de la tierra, se envolvió en un manto de oscuridad y miedo. Bajo el cielo probablemente nublado del País Vasco, las autoridades locales empezaron a escuchar con atención las voces de esos cotilleos. Era 1609 y la tranquilidad aparente de Zugarramurdi estaba a punto de romperse. Con el clima de la paranoia, la Inquisición intervino rápidamente, enviando a sus representantes para investigar el caso. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. Así que la Inquisición comenzó a investigar y, como era habitual, utilizó la tortura para obtener confesiones. Se pasaron 6 meses recogiendo declaraciones de supuestos casos de brujería. Muchas de las acusadas, bajo el inmenso dolor físico y psicológico, admitieron crímenes que nunca habían cometido. En sus testimonios describieron pactos con el diablo y encuentros con todo tipo de criaturas sombrías.
Pero ni una sola prueba tangible podía sostener todas esas historias. De hecho, muchos de los historiadores concuerdan en que estas declaraciones fueron fabricaciones bajo presión y que por lo tanto reflejan más el miedo colectivo de la época que la realidad de los hechos. Cada confesión alimentaba el pánico y más aldeanos eran arrastrados a la oscuridad del calabozo. Los inquisidores, convencidos de la existencia de la brujería, siguieron acumulando testimonios y arrestando a más y más personas en Zugarramurdi. Se recogieron denuncias contra 280 brujos de la comarca. Era un círculo vicioso. A medida que más aldeanos confesaban bajo tortura, la paranoia se alimentaba. Había más y más denuncias y la situación cada vez empeoraba más. En 1610, toda esta locura llegó a su clímax, con el brutal auto de fe de Logroño. Los inquisidores de Logroño arrestaron a decenas de personas y los acusados fueron llevados a Logroño para ser juzgados. Durante este auto, los inquisidores leyeron testimonios que incluían descripciones de prácticas horribles que supuestamente realizaban los acusados, como por ejemplo tomar la forma de cualquier animal con la ayuda del demonio o provocar tormentas marinas y causar daños graves a las cosechas. Procesaron a 40 personas, de las cuales 6 fueron condenadas a morir en la hoguera, aunque hay que señalar que 5 de estas personas ya habían muerto en prisión, por lo que sus cuerpos fueron quemados más bien como un acto simbólico. Uno de los personajes más interesantes en esta cacería de brujas fue el inquisidor Alonso de Salazar Frías. Al parecer, Salazar Frías comprendió que todo el proceso estaba plagado de errores, que las confesiones bajo tortura no eran más que reflejos distorsionados de una verdad que nunca existió. Tras investigar los casos, se mostró escéptico ante las acusaciones y llegó a la conclusión de que no había pruebas sólidas que confirmaran la brujería. De hecho, él mismo afirmó que todo el proceso estaba plagado de exageraciones y errores y recomendó que se dejasen de utilizar las confesiones obtenidas bajo tortura. ¡Qué amable!, ¿no? Aunque su opinión llegó demasiado tarde para las víctimas de 1610, hay que reconocer que contribuyó a que las persecuciones por brujería en España disminuyeran en los años posteriores. Este trágico episodio de la historia es un claro recordatorio de cómo el miedo puede destruir vidas y comunidades enteras. Por supuesto que los hombres y mujeres acusados en Zugarramurdi no eran brujos ni hechiceros. Como mucho, algunos practicaban la medicina popular o celebraban sus propias tradiciones autóctonas, pero la gran mayoría de las acusaciones nacieron de rivalidades personales, de la ignorancia o del miedo a lo que es diferente o se sale de la norma. No eran culpables de brujería, solo eran culpables de ser humanos en un tiempo donde lo diferente se consideraba peligroso. Las llamas de ese fuego habían sido avivadas solo por el miedo y no por ningún hecho satánico. A pesar de la severidad de este juicio y lo que se suele pensar, la persecución de brujas en España fue menos intensa que en otros países europeos. Pero está claro que estos eventos dejaron una marca indeleble en Zugarramurdi. Cada año, miles de personas visitan el lugar, atraídos por la leyenda de las brujas que se ha ido alimentando con el tiempo y la cultura popular. Sin embargo, la verdadera historia puede que sea mucho más simple o más compleja, depende por dónde se mire, ya que nos habla sobre la condición humana. El miedo, cuando se mezcla con la ignorancia y la superstición, puede conducir a los actos más terribles. Para mí, esta historia no es un relato de brujería, sino una advertencia. Una advertencia de lo que puede suceder cuando las sociedades se dejan dominar por el temor a lo desconocido, cuando se margina a aquellos que piensan o son diferentes, o cuando se sacrifican vidas en nombre de una falsa moral o de una verdad absoluta. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte,
dejarme un comentario y un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!